damos la más cordial bienvenida a los servicios en vivo en el Tabernáculo Ebenezer. Estamos ubicados en la ciudad de Barquisimeto, Venezuela. Participe en la adoración y el mover del Espíritu Santo, teniendo compañerismo con su pueblo. Nuestra oración es que el Señor circuncide cada corazón para escuchar la palabra y los labios que la hablan. Bienvenidos en el nombre del Señor Jesucristo. Demos gloria a Dios, gloria a Dios. Levantemos nuestras manos, demos gloria a Dios. Demos gloria, aleluya. Gloria a Dios. Levantemos nuestras manos, da gloria a Dios. Demos gloria a Dios. Demos gloria. Levantemos nuestras manos, demos gloria a Dios. Demos gloria. Una vez más, dígale, demos gloria a Dios. Demos gloria, aleluya, gloria a Dios. Levantemos nuestras manos, demos gloria a Dios. Levantemos nuestras manos, da gloria a Dios. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Levantemos nuestras
Cristo. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Levantemos de gratitud. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. De gloria en gloria. La Biblia dice: confesad a Jehová, invocad su nombre, haced notorias en los pueblos sus obras. Cantad a él, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas. Testimonios de vida. La novia testificando de su experiencia con Jesús. Bueno, mi Señor Jesucristo me les bendiga a todos, a toda la audiencia que pues pueda llegar este audio. Me presento, pues les digo que Dios me les bendiga. Mi nombre es Johnny Carrillo, vengo de Bovares, del pueblo de Bovares. Y bueno, hace unos meses atrás Dios me permitió venir a esta iglesia acá en la 34, mis amados hermanos, el hermano Osvaldo, por motivo de que tuvimos un niño enfermo en el hospital. Y bueno, ellos fueron también de ayuda para mi vida en cuanto a lo que nos mantuvieron en oración pues con nuestro niño. Y de allí surgió pues que Dios nos permitió, después de unos cuantos años atrás, desde niño veníamos acá al tabernáculo de la 34. Estaba pues nuestro hermano Galdona todavía en vida terrena. Sin embargo, bueno, Dios nos permite, después de unos años, por medio de esta prueba que pasamos con nuestro bebé, tener un pequeño acercamiento con nuestros hermanos acá, y ha sido una bendición, pues porque en esa oportunidad conocimos al hermano Osvaldo y le dimos un testimonio de algo que a nosotros nos había sucedido, a mi pareja, a mi esposa, mi hermana Loedis Pérez, y a este servidor, en referente a la llegada de nuestra familia, de unos hijos, de un hijo, porque la verdad es que pues nosotros duramos aproximadamente 13 años para poder tener un bebé. Es una cosa bastante, se dice muy fácil con las palabras, sin embargo, pues tiene un gran trecho de muchas circunstancias difíciles, de muchas pruebas. Allí estuvimos nosotros batallando. Y bueno, mi hermano Osvaldo, cuando le conté esto, tuvo la buena disposición de invitarme, que él quería que grabáramos este testimonio, con la única finalidad, hermano, es de glorificar el nombre de Jesucristo y darle cumplimiento a una escritura que dice: hace notorias sus obras en los pueblos. Y bueno, de esa manera que pueda alcanzar a alguien que tenga algo similar y que su fe pues pueda aumentar y pueda ser beneficiario de que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por siempre. Así comienzo. Nosotros nos casamos en el año 2007, por allá en marzo, el 3 de marzo del año 2007. Me casé con esa dama llamada Loedis Pérez, como toda pareja, con buenos deseos, buenos pronósticos en cuanto a formar una familia. Siendo ya cristianos, éramos cristianos, vivíamos para Dios, le servíamos al Señor allá en la iglesia de Bovares, en el tabernáculo Ebenezer de Bovares. Y cuando decidimos, pues nos dimos cuenta, mejor dicho, que al transcurrir un año ella no quedaba embarazada, no había, y nos preocupamos y fuimos a la ciencia médica. Sin embargo, la ciencia médica, pues entre tantos estudios, tenemos una carpeta pues de este color así grande, de estudios que indicaban y decían que era imposible que ella pudiera tener bebé. ¿Por qué? Porque ellos decían que ella era sangre negativa,
yo era sangre positiva, entonces ellos me dibujaban una célula donde las células de ella no iban a reconocer el gen y iban a atacarlo cada vez, y ese era uno de los riesgos. Otros decían por un cuadro de insulina que ella tenía, un descontrol hormonal, problemas de ovulación, problemas de tiroides y una serie de cuadros que pues pronósticos o patologías que no iban a permitir que ella pudiera concebir un bebé. Fuimos a tantos médicos que nos recomendaban, íbamos a uno, especialistas, bueno, fuimos hasta un lugar llamado Fecundar, donde ellos son especialistas en todos estos casos, hicieron estudios por todos lados y entre tantas cosas hubo un doctor que dijo, yo les puedo hacer a ustedes una ovulación por seguimiento, algo así, donde era que nosotros, ellos mismos nos enseñaron, eran como unas agujitas de insulina, se las poníamos allí en el vientre y ella iba a producir ovulación suficiente como para quedar embarazada. Sin embargo, nos encontramos que no fue posible, el abdomen se le inflamó pues tanto así que se llenó pues de esas cositas que le salen a las mujeres, miomas y cosas así. Bueno, eso fue una experiencia muy difícil porque tuve que sacarla de madrugada, llevarla al doctor, le tuvieron que hacer una operación, entre eso me pusieron a elegir que si le sacaban los ovarios o porque era muy grande lo que tenía allí adentro y le causaba un dolor inmenso. Y yo estaba allí en la sala y el doctor me dice, tiene que pensar y tener una decisión en 5 minutos. Sin embargo, yo me quedé allí y pensando, allí bajaron las promesas del Señor y bueno, me tomé de la mano del Señor e hicimos la decisión que Dios nos llamó, fue pagamos para que le pudieran extraer y no le cortaran, pues era más costoso, pero siempre con la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Así pasamos por todo ese proceso, hermano. Estoy hablando de 13 años muy difíciles, donde muchas veces la autoestima está aquí arriba, la fe está aquí, a veces la fe busca disminuir y todas estas cosas pues suceden en estos casos. Sin embargo, bueno, Dios nos ayudó, Dios estuvo con nosotros, Dios fue bueno con nosotros. Me recuerdo que en una oportunidad, recuerdo yo, que estando yo, ya habían pasado unos cuantos años, el que ha vivido esto y esté pasando por esto sabe que esto es muy difícil, a veces se deprime la persona, la pareja, y uno tiene que estar allí pues tratando de manteniendo la paz y todo esto, porque son una serie de cosas pues que surgen en esos procesos que no los pudiera decir acá porque el tiempo es resumido, pero en una de esos años, quizás 6 años en espera, 7 años, 6 años, nosotros teníamos un negocito y yo estaba allí sentado contando un dinero porque me tocaba hacer las compras para surtir el negocio. Eran como horas de las 2 de la tarde, algo así, donde el sol está incandescente y donde la gente, sobre todo allá en mi pueblo, no sale, están en sus casas porque el sol es inminente. No había nadie, estábamos en una esquina, en el negocio, y yo estoy contando un dinero así, sentadito, haciendo la lista. Y cuando yo veo como que por el vidrio del mostrador hay como una sombra, pero yo sin embargo no me levanto de una vez porque acomodé el dinero, tratando de acomodar todo para luego atender a la persona. Eso fue rápido, mi hermano. Y cuando yo hago así, que yo me levanto para mirar, no había nadie en el mostrador. Solamente lo que había en el mostrador era una sandalita de cuero, que luego iba a tener una historia muy larga de esperanza y de fe, de que cuando Dios te hace una promesa a ti, pues Él la cumple. Porque como dice Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta de lo que Él ha prometido. Cuando yo miro esa sandalita allí arriba del mostrador, me quedé impactado porque digo, esta sandalita, ¿qué significa? ¿Será que alguien llegó y como no le salía al momento, la dejó allí? Pero mi mente comenzaba a decir, pero tan rápido, si eso no pasaron ni siquiera un minuto. Entonces yo llego, bueno, en mi mente natural, tomo la sandalita y me dirijo hacia la esquina, hacia los afueras del negocio. Es una calle que tiene 4 esquinas, estamos en una esquina, y cuando yo miro hacia el lado derecho, al lado izquierdo, hacia el frente y hacia atrás, no había absolutamente nadie, hermano. Dios, que es mi testigo, sabe que
yo algún día tendré que pararme a dar cuenta de lo que yo estoy diciendo y sé que lo que estoy hablando pues es la pura verdad porque me pasó a mí mismo. Entonces, al ver que no había nadie, me devuelvo con mis sandalitas sin pensar en nada espiritual, hermano, mi mente natural. Solamente entré y cuando coloqué la sandalita aquí, dije, la voy a colocar aquí porque quizás la persona vino y a lo mejor vengo ahorita a retirarla, la coloco y la dejo allí. Y me siento y sigo contando, pero en una de esas baja el Espíritu de Dios, aleluya, y me dice, ¿ves la sandalita? Y yo llego y la vuelvo a mirar y comienza algo a moverse en mi corazón y siento, no una voz audible, hermano, pero en mi corazón, Él me habla y me dice, te voy a dar un hijo, me dice. Hermano, y cuando yo siento eso en mi corazón, comencé a derramarme, sentí su presencia y sentí algo sobrenatural en ese momento. Y yo veo y es donde me doy de cuenta que todo era Dios produciendo, dándome una promesa, llamando mi atención, hermano. Porque Él sabe cómo llamarnos la atención y cómo lidiar con nosotros cuando quiere cumplir su palabra, hermano. Lo cierto es que agarré esa sandalita allí, hermano, lloré y lloré como ustedes no tienen idea. Derramé mi vida y le dije, Señor, yo creo esta palabra. Y algo me dijo, tómala y guárdala en un lugar y consérvala hasta que el niño esté aquí manifestado. Así lo hice, llegué a mi casa muy contento, hermano, alegre, con aquello que algo se movía en mí. Y cuando llego a mi casa consigo a mi amada esposa del otro lado de la habitación. Y precisamente en ese momento, cuando yo llego con la sandalita, la consigo en ese momento donde ella está decaída, porque había momentos que estaba pues feliz, alegre, se le olvidaba, pero había momentos que de repente se acordaba de querer tener un niño. Y en ese preciso momento, hermano, no son casualidades, Dios sabe lo que hace. La consigo allí pues derramada, triste. Y cuando yo la veo, ya yo supe que estaba pasando por esos momentos depresivos, digamos, o de nostalgia. Y me acerco a ella y la abrazo y ella pues se limpia las lágrimas y yo le digo, mira mi amor, y le cuento todo esto que les acabo de contar. Ella comenzó a llorar, me abrazó y yo le digo, mi amor, usted va a agarrar esta sandalita, así como él me lo ha hecho sentir, póngala en una de las gavetas de la peinadora, allá en lo más oculto, donde algún día Dios, yo creo, mi amor, que Dios nos va a dar un hijo. Y así pasó. La colocó. Pasaron más años, hermano, más tiempo. Los años se hacen largos, las horas, los minutos, los días se hacen muy largos en los momentos de espera, hermano. Allí donde el Señor obra en nosotros en paciencia y pues está allí con nosotros. Está tan cerca que muchas veces lo sentimos nosotros tan lejos, pero Él está tan cerca, al lado de nosotros, allí con nosotros en ese proceso. Bueno, mis amados hermanos, mi esposa pues agarró aliento, seguimos el transitar de la vida. Yo le pedía mucho al Señor cuando llegan esos momentos que Él me diese a mí por lo menos un sueño. Yo no soy dado mucho a los sueños, creo que pues no tengo esa vocación en Dios, tenemos otra, pero sí creemos en los sueños, creemos en las cosas, en las visiones, todas las cosas sobrenaturales del Señor que se manifiestan en sus hijos. Y estando allí, hermano, pidiéndole yo al Señor por mucho tiempo que me diese pues un descanso, porque llegaba la ansiedad, llegaba hoy, hermano, y yo decía, Señor, sobre todo pues cuando venían esos momentos del Día de las Madres, esas cosas, me tocaba lidiar conmigo, con mi esposa, y bueno, tomando aliento en el Señor siempre, procurando pues con la ayuda, porque todo ha sido su gracia, hermano. En ningún momento, en esos momentos, uno no puede hacer nada, uno no puede darse aliento por uno mismo, uno no puede animarse por uno mismo, tiene que ser el Señor que lo anime a uno. Y yo llego y le digo al Señor que me dé un sueño, sin embargo, el sueño nada que llegaba, pasaron, qué sé yo, hermano, unos 5 o 6 años y el sueño nunca llegó. Recuerdo que fuimos para unos cultos en un cierto sector de acá, del estado Lara, y un hermano que nos encontramos nos decían, oye hermano, mira hermano John, que sabían mi caso, me decían, hay un hermano tal, que ese hermano tiene un don maravilloso y él ha orado por muchas hermanas y ellas han quedado embarazadas. Y hermano, no tenemos duda de eso, Dios ha dado dones a los hombres, Dios ha dado todas estas cosas. Ahora yo estoy contando mi experiencia, cómo la vivimos, y cuando yo me dicen eso, pues como andamos en esa ansiedad, uno le echa mano a todo lo que le dicen a uno de parte de Dios.
y me acerco al ministro de Dios y le digo, hermano, y no hallaba cómo llegarle, comienzo pues allí a de alguna forma llegarle y decirle que lo que nos pasaba con mi esposa. El hermano pues al cabo de un pequeño momento de conversación le manifesté nuestra necesidad y él me dice unas palabras que yo considero que no están fuera de contexto ni nada, solamente que era para profundizar las raíces más de este testimonio. Cuando yo le digo al hermano esto, el hermano me dice, hermano, lo que pasa es que ustedes no han tenido ese bebé porque ustedes no han creído lo suficientemente como para tener ese bebé. Y él me lo dice a manera como de una exhortación y yo la tomé de parte de Dios. Sin embargo, bueno, eso me deprimió, estuvimos en el culto, mi mente estuvo pues pensando en todo eso que él me dijo y parece ser que la fe como que en uno está allí en un vaivén pues. Bueno, pasó ese momento. Él me habló acerca de Abraham, el padre de la fe, de todas estas cosas, como ustedes saben ese relato acerca de Abraham allá en Génesis. Y me vine para mi casa de ese sector y estos días pasaron y yo pues sentía que me deprimía más, que como que yo no tenía fe, hermano. El enemigo me buscaba engañar a decirme, tú no tienes fe, eso es verdad, tú no tienes suficiente confianza en Dios como para que Él te dé un hijo, ni para que les dé un bebé. Y bueno, allí estuvimos en esa batalla, en esa gran lucha otro tiempo más. Sin embargo, bueno, para resumir esto, me recuerdo que a mi esposa Dios también le dio una evidencia. Ella fue un día a hacer unas compras cuando estaba la situación en Venezuela que había que hacer cola para 2 harinas y todo esto. Ella fue a hacer la cola, le habían conseguido un ticket para la cola y cuando llega al supermercado, al lugar que es en el Recreo, allí en el Central Madrilense que existía allí, ella estaba allí, entró directo y no había nada para comprar. Todo se había agotado los productos de primera necesidad. Entonces un muchacho que está así le dice, hermana, porque le dijo, pero por lo menos aproveche y llévese un paquete de pañales que también está en oferta. Y ella cuando escucha eso mira y ella dice, la mente le dice, pero ¿para qué yo voy a comprar pañales si yo no tengo niños? Y allí bajó la fe en ese momento y le dio la experiencia que también ella necesitaba. Y algo le dice, tómalo y créelo, que te voy a dar un hijo. Hermano, tan cierto como se lo estoy diciendo. Ella estaba como que en una duda, en una de esas, venció las barreras de la duda y se decidió y tomó el paquete de pañal y se lo trajo, hermano, para la casa. Y lo colocó pues allí en el mismo lugar donde habíamos guardado la sandalita, allí en una gaveta, que era como una evidencia, una promesa que Dios nos estaba dando para una bella experiencia, hermano. La colocó allí y eso también se mantuvo por unos años más allí. Un día, una hermanita de un campo nos visitó con unos niños y se nos hizo tarde y ya cargaba unos niños y no pudo comprar pañales. Y yo estoy sentado hablando con el esposo, con el hermano en la sala y yo miro hacia el cuarto que la hermana le dice, hermana Loedi, no tengo pañales. Entonces fuimos a darle una vuelta, ya era muy tarde, todos los negocios estaban cerrados, no había ningún negocio abierto. Nos devolvimos y cuando está ella conversando con mi esposa abre la gaveta y la hermana se da cuenta que hay un paquete de pañales y le dice, hermana Loedi, pero tú tienes unos pañales acá, tú no tienes bebé, tú me puedes dar, préstamelos, yo te los compro. Y lo que me di de cuenta fue la seguridad, cómo Dios comienza a fortalecer la fe de sus hijos cuando le va a darle una bendición. Yo vi que mi esposa, después de tanta depresión y tanta cosa, yo veo que ella con una firmeza mira a la hermana con respeto y le dice, mi hermana preciosa, esos pañales son intocables. Ahí está la fe, hermano. Es de cuestión de decisión de nosotros. La decisión está en nosotros, en echarle mano a las promesas de lo que Dios te ha dicho y te ha prometido. Ella simplemente le dijo, mi hermana preciosa, esos pañales son intocables, no te puedo dar de eso. No le explicó, que es lo que me llamó más la atención, no le dijo nada, guardó su paz y yo seguramente confío que la hermana lo entendió. Guardó su paz y los dejaron allí. Hermano, al cabo de un tiempo, yo había escuchado acerca de Abraham como el padre de la fe, como un hombre inquebrantable en la fe, como un superhombre. Y sin duda que los hombres de la Biblia fueron hombres que tuvieron experiencia, pero sabemos también que la Biblia dice que ellos fueron sujetos a pasión, que ellos también pasaron por lo que nosotros pasamos. Y cuando un día yo vengo llegando de hacer un transporte y yo me acuesto en una hamaca en mi casa y yo miro así hacia mi costado y está un folleto que se llama El Patriarca Abraham. Lo veo y lo miro y algo se conecta, hermano, porque cuando estas cosas suceden, usted y yo no tenemos nada que ver, solamente tenemos que echarle mano a la fe y Dios hace lo demás. Te produce el sentir, te da el querer como el hacer y Él es el que produce todos los resultados. Y yo llego y miro así
y algo se conectó, que eso sin duda fue Dios, y me motivó a leer ese mensaje. Yo lo tomo así y lo volteo. No era que yo andaba muy espiritual, no era que yo andaba en la cúspide de la espiritualidad. Normal, hermano. Sencillamente lo agarré, pero él me puso el sentir, me motivó, y cuando volteo el mensaje leo la parte de atrás de lo que se trata, pues un extracto de lo que se va a tratar este mensaje, y se movió mi corazón. Pero algo me dice, antes de leer el mensaje, lee la historia de Abraham por ti mismo, no lo que te cuentan, sino por ti mismo. Porque somos nosotros mismos que leyendo la palabra, Él puede bajar en fe, en revelación, y nos da la promesa, hermano. Y cuando yo estoy leyendo allí la historia de Abraham, pues hojeando esto, hermano, allí estaba Dios moviéndose en mi corazón. Y cuando veo allí que allí fue donde mi fe se activó, hermano. Esta parte es importante porque cuando yo estoy leyendo, yo me doy de cuenta que Abraham, Dios le había hecho una promesa de que Sara iba a tener un hijo y todas estas cosas. Sin embargo, vemos que en el transitar de la vida, él dijo, la Biblia dice que él luchó esperanza contra esperanza, aleluya, y que no fue movido, y que, sin embargo, él pasó quizás las mismas batallas en la mente, las mismas luchas de donde él de repente buscó deprimirse, pero eso no significaba que él no creía que Dios podía darle un hijo a su esposa. Es dos cosas muy distintas. Una cosa es la lucha que viene a su mente y otra cosa es lo que usted puede en esa batalla echar mano. Usted dice, Dios, si Dios hizo el sol, hizo la tierra, hizo las células, me hizo a mí mismo, para Dios es nada imposible crear a un niño en el vientre de una esposa, de una mujer que la ciencia ha dicho que es estéril. Para nada eso es difícil, para nada para Dios. Y eso es lo que nunca puede percibir cuando una persona es hija de Dios. No puede tener incredulidad. Sin embargo, están las batallas, las luchas, la guerra, la batalla jamás peleada en la mente. Y esa también la libró Abraham. ¿Por qué lo decimos? Porque vemos que Abraham, luego que se encuentra con aquella sierva, la esposa lo lleva y le dice, pero toma a la sierva y ten un hijo con ella. Y así él lo aceptó, lo recibió y así lo hizo. Sin embargo, esa no era la voluntad de lo que Dios le había dicho a él. Entonces encontramos que cuando yo leo esto, algo me dice, ve, así que descansa. No te preocupes por las luchas que tienes en tu mente. Eso no significa que tú no tienes fe. Tienes fe, me dijo. Tú tienes fe, hermano. Eso me fortaleció. Me bendijo tanto Dios esa tarde que el que me veía en mi casa, yo estaba solito en mi casa, mi esposa no estaba, decía que me había vuelto loco porque algo me tomó y yo corría de la puerta de atrás a la puerta de adelante gritando, corriendo, llorando, diciendo, Señor, yo tengo fe, yo te creo esa palabra, Señor, tú nos vas a dar un hijo. Y me hizo recordar, ¿te acuerdas de la sandalita? ¿Te acuerdas del pañal? Así que te voy a dar un hijo. Y me volvió a animar en la fe y me volvió a activar, pero esta sí era genuina, era Dios, porque al cabo de unos tiempitos comienzo a tener unas experiencias, y esto que le voy a contar, así como lo conté aquí una vez públicamente en el culto, en esta iglesia, estaba yo acostado en la cama y yo estaba leyendo Fe Perfecta, donde el profeta habla acerca de las ardillas y todas estas cosas que ustedes conocen. Los que han leído el mensaje saben del relato que estamos hablando, de Hattie Rai y de todas estas cosas. Y cuando yo estoy leyendo eso, en mi casa teníamos, hermano, una invasión de ratones, una plaga terrible. Era como que hasta sobrenatural, hermano, porque yo no había visto tantos ratones así en una casa. Ellos bajaban de las mesas de la cocina o de los mesones, bajaban como hormiga, hermano, se ponían en el piso, hermano, esa cosa, y eso me tenía aterrado. Yo buscaba veneno y nada, que lo podíamos por meses, buscando intentar acabar con esos ratones. Y yo estoy acostado, me acuesto así, hermano, no era emoción, no era una voz audible porque yo le estaría mintiendo, pero Dios habla en el corazón, algo se asienta en mí y me dice, pero no hay ninguna diferencia. El profeta estaba hablando de las ardillas, el hermano Abraham estaba hablando de las ardillas, y él dijo la palabra. ¿Por qué tú no dices la palabra? ¿Qué quieres que haga? Hermano, era como un ensayo, un entrenamiento, y algo me decía al mismo momento, tú estás emocionado con este mensaje, no te emociones, que esto no se puede meter uno por emoción. Hermano, y tenía esa lucha allí, y me vuelvo a acostar, y estoy así acostado en la cama, y algo me dice, pero ¿qué quieres? Dilo. Y cuando yo miro así, que estoy como que batallando con la voz de Dios y con la voz del enemigo, yo miro hacia la cocina, acostado en mi cama con el folleto en un lado, y veo que estaban bajando los ratones. Hermano, me quedo allí mirando ese cuadro y yo digo, ¿será que lo hago? ¿Será que digo? No estaré emocionado. Hermano, pero de repente algo se asentó y yo digo, bueno, que venga un gato.
Los hermanos acá se rieron cuando lo dijimos en el culto públicamente, se rieron en una oportunidad, ahora lo estamos transmitiendo por acá también, porque precisamente eso sucedió, hermano. Yo le digo, que venga un gato, bueno, tú me estás diciendo que diga una palabra, bueno, que venga un gato y que se coma un ratón y como señal que yo lo pueda ver. Hermano, y me quedé así con eso y me acuesto en la cama, y me quedo como dormido en la cama y de repente siento que la cama por debajo le dan un golpe, ¡pum!, a la tapa de la cama y me despertó y miré y estaba el folleto y me quedo así y de repente estoy mirando así y ¡pum!, le vuelven a otro golpe y cuando yo miro así, hermano, allí venía saliendo un gato blanco, hermano. Y lo más tremendo es que salió apuradito, pero yo no le vi que cargaba. Y algo me dice, ¿qué más quiere? Yo le digo, quiero ver si en verdad se comió un ratón. El gato se devolvió, ellos que son tan meticulosos cuando están comiendo, se devolvió, se asomó la cabeza en la puerta de mi cuarto y allí tenía el ratón con la cola. Y yo, aleluya, fue una experiencia de ver de que la fe es como una llave, hermano. Cuando Dios permite y usted sabe cómo meter la llave, usted mete la llave y lo demás lo hace Dios. Él abre las puertas, Él abre lo que es imposible para el hombre, Él hace lo demás. Eso me impactó y comenzó la fe a aumentar porque el milagro estaba cerca. Lo que le había pedido por años, un sueño, nunca me lo dio de ahí para atrás, porque todo tiene un tiempo en la vida. Y cuando, sin pensarlo, sin imaginarlo, me quedé con eso impactado, hermano. El gato hizo un desastre, pues se comió todos esos ratones porque salí de la casa y cuando regresé en la tarde de buscar a mi esposa, increíblemente mi esposa nos dimos cuenta que no había ni uno. El gato había hecho y el gato no supe por dónde entró, por dónde salió, cómo se salió de la casa, no sé, pero sabemos que todo eso lo estaba produciendo Jehová de los ejércitos, el Señor, Dios de los milagros. Traigo a mi esposa y bueno, pasaron un tiempo y al cabo de un tiempo, hermano, allí estaba el sueño. Estoy durmiendo una noche y yo sin pensarlo, sin imaginarlo, yo entro en un sueño donde yo entro como en un escenario. Los que han ido como a un teatro saben que todo es oscuro y que está como la plataforma y que hay un rayo de luz que enfoca solamente al artista. Y aquí estaban las tribunas, yo entré y cuando yo entro lo único que me doy de cuenta es que en los asientos no había nadie. No había nadie, ningún espectador de nada. Y lo que miro es allá, miro hacia allá, hacia donde está la plataforma y ahí estaba el rayo de luz. Estaba un hombrecito pequeño y estaba otro joven y el hombrecito pequeño tenía un bebé en los brazos. Es un sueño. Y él tenía el bebé en los brazos. Yo nunca conviví con mi padre. Yo nunca viví con mi papá. A la edad de un año me sacaron porque mi padre pues no pudo atenderme y hubieran circunstancias que no permitieron tener acercamiento con él. Y eso fue lo que más me impactó de este sueño. Yo nunca tuve acercamiento con él. Y cuando yo estoy parado, cuando yo veo estos dos personajes que están allí, uno tiene un hombre pequeñito con un bebé, yo ni siquiera hablé la palabra, hermano, solamente lo pensé y dije, ¿pero quiénes son ellos? Y parece ser que lo que estaba allí me discernió el pensamiento y me dijo, ¿quieres saber quiénes son? Y yo le digo, sí, quiero saber quiénes son. Y cuando yo digo sí, los dos personajes, los tres, el niño, el señor que tenían los niños y el otro, voltearon y me miraron. Hermano, yo nunca había pasado por una experiencia de cruzarme mirada conmigo mismo. Era yo el joven que estaba al frente del Señor. Y me miro cara, hermano, eso me impactó, mirarme yo, cruzarme cara a cara con mi propia persona. Y el otro que tenía era mi papá y tenía un niño pequeño. Y en ese momento me hizo entrega del niño y me lo puso en mis brazos. Y yo vi el bebé, vi el rostro, no se me olvida. Y cuando estábamos en maternidad, cuando mi esposa dio a luz, ese mismo rostro fue el que vi yo en ese sueño. Hermano, increíblemente para el incrédulo, pero para los hijos de Dios, esto es una realidad, esto es cuestión de fe. Así como se los estoy contando, al cabo de 9 meses, después de ese sueño, yo me paré y cuando me acosté después del sueño, miro el techo y algo me dice, el bebé viene en camino. Hermano, pero la fe es algo sobrenatural, no es algo como una emoción, es algo que se asienta y te dice, está concluido, es un hecho. Vas a tener un bebé. Yo le cuento eso a mi esposa, lloramos juntos en la mañana, le oramos al Señor y descansamos en el Señor, no sabiendo que a los 9 meses después de ese sueño, el 23 de febrero, hermano, el 23 de febrero del año 2019, mi esposa se empezó a sentir mal y fue a darse el día de mi cumpleaños. Yo cumplo año el 23 de febrero. Ese mismo día, hermano, mi esposa fue a que el doctor, sin decirme nada, sorpresa,
y la sorpresa era que estaba embarazada el día de mi cumpleaños, le dieron eso, ella vino y me hizo una sorpresa. Está el video en Facebook, en nuestro perfil, está ese video donde ella hizo como una cajita de regalo que se abría en 4 partes. Y cuando yo llego ese día de la sorpresa, yo no sabía nada. Y estamos allí y ella me dice que tengo que jalar la tirita. Estaban unos hermanos allí acompañándonos en ese bello momento. Y cuando yo jalo la tirita de un lazo, la caja se abrió en 4 partes. En un lado estaba la sandalita que me había dado hace 8 años atrás. En otro lado estaban los pañales. Y en la otra parte estaban los ecos que decían y confirmaban que era una realidad. Y cuando yo miro eso, hermano, yo me quedo impactado. Yo no hablo, miro a mi esposa y yo le digo, es cierto. Y ella llorando me abrazó, estaba embarazada después de 13 años. Ese es el testimonio, mi hermano. Confío que estas palabras, que este testimonio, se me escapan detalles, hermano, pero yo creo que más bien me he excedido del tiempo. Sin embargo, confiamos que el Señor bendiga sus corazones por medio de este testimonio. Hace notorias sus obras en los pueblos. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Bendiciones. Escuchemos al hermano José Rossi en el mensaje Este es el tiempo, parte 12. Dios les bendiga, tengan muy buenas tardes, un placer saludarles nuevamente en el nombre del Señor Jesucristo. Estamos en este lugar, bueno, no presentándoles a ustedes una religión o una tradición, sino presentando al Señor Jesucristo, presentando en esta hora, bueno, su palabra, que es la que nos puede traer a nosotros a un convencimiento, porque en estos servicios no estamos tratando de convencer a alguien, a alguna persona, no. Estamos en este lugar, bueno, con el firme propósito de hablarles la verdad, de no ocultarle nada de lo que el Señor ha revelado para este tiempo, sino que nos hemos propuesto en nuestros corazones hablar solamente y guardar la palabra, hablar sobre ese propósito, esa revelación, eso que Dios nos ha dado, esa experiencia que cada creyente debe tener. Hemos venido a este lugar con ese propósito. Para nosotros es un placer estar aquí en este lugar, pero no lo estamos haciendo con algo oculto, con un propósito personal. No. Solamente queremos servirle al Señor. Estamos aquí para servicio de ustedes, para que cuando usted oiga estas palabras, que no son nuestras palabras, son las palabras del Señor, porque todo lo llevamos a la Escritura, todo lo llevamos a la Biblia, y es un placer a usted, nosotros presentarle a usted este evangelio eterno, el evangelio del Señor Jesucristo, ese evangelio que Él dijo que cuando hubieran guerras, rumores de guerra, hambres, pestilencias, inundaciones, desastres naturales, todas esas cosas, Él dijo, aún no es el fin. Pero también dijo que sería predicado este evangelio del reino por testimonio a todas las naciones, y ahí sí vendría el fin. Eso fue lo que dijo el Señor. Dios hecho carne lo dijo, y eso es sí, eso es amén. Bueno, vamos a entrar de una vez en el tema para tomar una escritura. Vamos a leer en el libro de Josué, Antiguo Testamento, el libro de Josué. Vamos a leer algunos versículos del capítulo 24 de este precioso libro. Usted con más detenimiento en su hogar, en su casa, en su trabajo, donde esté, donde tenga la oportunidad, lea si es posible el libro completo para que usted se dé cuenta de cómo Dios fue forjando, fue llevando a este hombre, entrenándolo en la obediencia. En cuanto Él le dio una promesa a Josué, le dijo, el libro de esta ley, que es la Biblia, nunca se apartará de tu boca. Meditarás en él de día y de noche, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito.
entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Esa fue la promesa que el Señor le dio a Josué, pero él debía ser obediente al mandato que Dios le había dado. Mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que fuere. Eso es grandioso, eso es maravilloso, que nosotros podamos tener esa promesa. Eso no fue solamente para Josué, allá en aquel tiempo, en la antigüedad. No, esa promesa sigue vigente hoy en día porque Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Ese es Jesucristo que escribió la Biblia, el Espíritu Santo, el Espíritu de Jehová que escribió la Biblia, que inspiró a estos hombres para escribir estas preciosuras que el Señor nos ha dejado para nosotros como un ejemplo, para que nosotros nos fijemos de allí y lo llevemos ahora, que en este tiempo fue en las cosas naturales, ahora lo estamos llevando a lo espiritual. Gloria a Dios. Bueno, vamos a leer, le dije, Josué capítulo 24, desde el versículo 1, dice la palabra del Señor. Reunió Josué a todas las tribus de Israel en Siquén y llamó a los ancianos de Israel, sus príncipes, sus jueces y sus oficiales, y se presentaron delante de Dios. Y dijo Josué a todo el pueblo: así dice Jehová, Dios de Israel: vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. Y yo tomé a vuestro padre Abraham del otro lado del río, y lo traje por toda la tierra de Canaán, y aumenté su descendencia, y le di Isaac. A Isaac di Jacob y Esaú, y a Esaú di el monte de Seir para que lo poseyese. Pero Jacob y sus hijos descendieron a Egipto. Y yo envié a Moisés y a Aarón y herí a Egipto conforme a lo que hice en medio de él, y después os saqué. Saqué a vuestros padres de Egipto, y cuando llegaron al mar, los egipcios siguieron a vuestros padres hasta el mar Rojo con carros y caballería. Y cuando ellos clamaron a Jehová, él puso oscuridad entre vosotros y los egipcios, e hizo venir sobre ellos el mar, el cual los cubrió, y vuestros ojos vieron lo que hice en Egipto. Después estuviste muchos días en el desierto. Yo os introduje en la tierra de los amorreos que habitaban al otro lado del Jordán, los cuales pelearon contra vosotros. Mas yo los entregué en vuestras manos y poseíste su tierra, y los destruí de delante de vosotros. Después se levantó Balac, hijo de Zippor, rey de los moabitas, y peleó contra Israel, y envió a llamar a Balaán, hijo de Beor, para que os maldijese. Mas yo no quise escuchar a Balaán, por lo cual os bendijo repetidamente y os libré de sus manos. Pasasteis el Jordán y vinisteis a Jericó, y los moradores de Jericó pelearon contra vosotros, los amorreos, fereceos, cananeos, eteos, gergeseos, heveos y jebuseos. Y yo los entregué en vuestras manos, y envié delante de vosotros tábanos, los cuales los arrojaron de delante de vosotros, esto es, a los dos reyes de los amorreos, no con tu espada ni con tu arco. Y yo os di la tierra por la cual nada trabajaste, las ciudades que no edificaste, en las cuales moráis, y de las viñas y olivares que no plantasteis, coméis. Ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quien sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo
y mi casa serviremos a Jehová. Amén. Vamos a leer hasta allí. Ahora vamos a hacer una oración. Le invitamos donde usted esté, que nos acompañe en esta oración. Vamos a orar al Señor para que sea Él el que nos hable en esta hora. Oremos. Bendito Dios, santo y poderoso Señor. Te damos gracias, Señor. Gracias porque tú, Señor, a lo largo de nuestra vida, Señor, nos has pasado por situaciones, por condiciones, Señor. Hemos pasado luchas, pruebas, dificultades, pero tú siempre te diste a conocer, Señor. Tú siempre te hiciste presente. Aún cuando no te conocíamos, Señor, tú, Señor, nos respaldaste. Tú, Señor, bendito, confirmaste, Señor, que tú estabas ahí, Señor, protegiéndonos. Nosotros pensábamos que teníamos mucha suerte. Nosotros pensábamos, Señor, que estábamos bien contigo, Señor, pero no era así, Señor. Cuando te conocimos, Padre, y vimos tu palabra y nos revelaste, Señor, la condición en la cual estábamos, nos dimos cuenta que estábamos equivocados, nos humillamos a tus pies, Señor, y tú, Padre Santo, nos perdonaste nuestros pecados, Padre. Gracias, Señor. Gracias por perdonarnos, gracias por darnos esta palabra bendita, Señor, en la cual nosotros podemos leer hoy los ejemplos, Señor, de aquellos guerreros, de aquellos hombres de fe que nos precedieron, Señor. En esta hora estamos aquí en este lugar, Señor, trayendo esta palabra. Ahora, Señor, esperamos por ti, Padre Santo, que tú nos des la revelación, Señor, la revelación de esta palabra. Gracias, Padre. En el nombre del Señor Jesucristo, ponemos en tus manos, Señor, a todo hombre y mujer, Señor, que esté viendo estos servicios, sean niños, ancianos, joven, la condición en que estén, Señor, que puedan ser beneficiados por tu palabra, Señor, que reciban la revelación, que reciban su porción, Señor, que tú les tienes para el día de hoy. Gracias, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, Señor, que estas personas al recibir, Señor, tu palabra, puedan tomar una decisión, Señor, que su vida dé un vuelco, Señor, dé un cambio, Señor, para la gloria tuya. En el nombre del Señor Jesucristo te lo pedimos y te damos las gracias. Amén. Bueno, vamos a continuar con el tema que hemos estado llevando. Este es el tiempo. Este es el tiempo en el cual nosotros debemos abrir los ojos. Este es el tiempo cuando debemos tomar decisiones contundentes. Decisiones que así nosotros veamos que la cosa se nos pone peor. Bueno, debemos nosotros enfocarnos en la palabra del Señor, enfocar nuestras vidas, como dijo el Señor, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. Debemos ocuparnos en eso, no importa que vengan las luchas, las pruebas, las enfermedades, dificultades, tantas cosas que vienen a nuestras vidas, pero nosotros tenemos un consuelo, tenemos un agarre, que es nuestro Señor. Cuando estamos enfermos, el Señor nos sana. Cuando estamos tristes, el Señor nos da el consuelo. Cuando estamos atribulados, bueno, el Señor nos ayuda. En necesidades, nos provee. Toda situación que se presenta en nuestras vidas, el Señor se hace presente y resuelve, porque tenemos un Dios que resuelve toda circunstancia. No hay nada que Dios no pueda resolver. No hay nada que sea imposible para Dios. Todo es posible para Dios. Y hoy en día, como les dije, vamos a estar hablando de este tema precioso. Este es el tiempo. Y vamos a hablar hoy del servicio. Cada quien debe tomar una decisión por el Señor. Cuando una persona está en el mundo, es un impío, no conoce a Dios, no ha tomado decisión por el Señor. Una persona está en esa condición. Bueno, el Señor, sabiendo todas esas cosas, el Señor a cada quien le da un trato diferente. A los que son muy fuertes, bueno, se les pone fuerte. A los que son sensibles, bueno, les habla, los trata como hijos. Nosotros como padres también tratamos a nuestros hijos de esa forma, para que nuestros hijos obedezcan, y Dios lo hace con ese fin, para que nosotros obedezcamos a su palabra, a su revelación. Y como les dije, en cuanto al servicio,
un ministro es un servidor de Dios. Una persona que ministra, una persona que le sirve a Dios de cualquier forma que sea. No importa que no sea predicando la palabra, puede ser ayudando, puede ser visitando a un enfermo, todo bajo la guianza del Señor. Todo lo que nos propongamos hacer, como dice la Biblia, todo lo que hagáis, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús para la gloria de Dios. Eso es conforme a la palabra, porque la palabra es Jesucristo. Jesucristo en forma de letra. Esa es la Biblia, la palabra del Señor, en la cual no hay equivocación, no hay error, no hay argumento que valga. Hay muchas personas que por falta de revelación dicen, la Biblia se equivoca, la Biblia en algunas partes se contradice. No, jamás, Dios jamás permitiría eso. Dios siempre tiene algo, una respuesta a nuestras inquietudes, a nuestras palabras, a nuestra incógnita. Pues muchas veces el Señor habla alguna cosa y nosotros no entendemos. Pero para eso Dios tiene esa revelación, la revelación por el Espíritu. Y en cuanto al servicio, bueno, les dije que el ministro es un servidor. Ese servicio lo podemos llevar también en cuanto a los esclavos, de los cuales habla la Biblia, que vean esclavos. Entonces, un esclavo, bueno, no tiene derechos de nada. Un esclavo tiene que obedecer. Nosotros somos esclavos del Señor Jesucristo. Hemos salido de la esclavitud del mundo. Nosotros teníamos un Señor que era el mundo, que era vamos a decir, las tradiciones mundanas. Tantas cosas que la sociedad ha adoptado. En cuanto a la palabra, bueno, la gente han dejado han dejado que mezclen la palabra, y la palabra de Dios dice que se hace infructuosa al mezclarla. O sea que no tiene fruto, no puede causar el mismo efecto. Debemos tomarla tal y como está. Por eso tomamos esta escritura, la cual nos habla de muchas cosas. Y en cuanto al servicio, es una adoración. Usted le sirve a Dios, lo está adorando. Porque adoración no es solamente las alabanzas, esa es una parte. La alabanza es una parte de la adoración y es una parte del servicio que usted le presta a Dios. Usted alaba al Señor, lo adora, ora. Todo eso entra en la adoración, todo eso entra en el servicio que nosotros podamos prestarle al Señor. Debemos mantenernos en ese ambiente a cada momento, siempre. Aún durmiendo, podemos estar en contacto con el Señor. Eso lo hacemos inconscientemente. Pero si en el día nosotros estamos en ese ministerio, vamos a llamarlo así, en ese servicio a Dios, entonces, aun cuando estemos dormidos, vamos a estar en esa condición, en ese servicio al Señor, en la obediencia a Dios, porque un servidor de Dios no puede ser desobediente, porque en cuanto una persona desobediente, en cuanto Dios le mande a hacer algo que a esa persona no le gusta, inmediatamente va a decir, no, a mí no me gusta hacer eso. Entonces, una persona que haga algo semejante, bueno, no es un servidor de Dios, lamentablemente. Podrá decir que es un cristiano, y mucha gente hoy en día dicen ser cristiano, pero todo depende de la obediencia de la persona. Si esa persona dice, yo soy un servidor de Dios, todo lo que Dios le revele, todo lo que Dios le diga, todas las cosas a las que Dios le mande, esa persona va a ser obediente, llevándolo a eso, a la obediencia. Y vemos en la escritura que leímos, lo primero que hizo este hombre Josué fue reunir a todas las tribus de Israel. Y sabemos por revelación que Josué era tipo del Espíritu Santo. Josué, tipo del Espíritu Santo. Hoy en día
trayéndolo acá en el día de hoy, el Espíritu Santo está reuniendo también, está uniendo, no en una unión forzosa, no en una unión política, no, los está uniendo en la palabra, en Cristo, porque ahí es donde tenemos que nosotros unirnos, ahí es donde nosotros tenemos que entrar y reunirnos allí, en ese lugar. No en un espacio geográfico, en 4 paredes. No, 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 no. Eso es una parte. Debemos cumplir esa parte. Como dice la Biblia, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Entonces usted no puede dejar de congregarse, sí, pero cuando esté en otro lugar, usted debe mantenerse en eso, en Cristo, reunido en unanimidad con nuestros hermanos. Debemos mantenernos todos. No solamente usted, nosotros también debemos reunirnos, porque el Espíritu Santo es el que nos reúne. El Espíritu Santo es el que pone el sentir. El Espíritu Santo es el que pone, el que abre esa puerta de la revelación. Abre la palabra. El Espíritu Santo es el que lo hace y nos lleva, como usted y yo estamos en el mismo espíritu. Si usted está en el mismo espíritu y usted y yo estamos en el mismo espíritu, entonces el Espíritu Santo nos une, porque estamos allí, nos reúne. Y cuando nos vemos, bueno, no nos queremos separar. Empezamos inmediatamente a compartir, a hablar de la palabra del Señor, de las maravillas que está haciendo el Señor hoy en día, porque eso no es solamente allá las cosas que estaban escritas en la Biblia, en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, los hermanos de las edades pasadas, aún de hermanos de esta edad, que obraron, hicieron las cosas del Señor. Eso nos estimula la fe, pero no debemos conformarnos con eso. Si somos servidores de Dios, entonces cuando Dios nos insta a hacer estas cosas, no debemos nosotros decir, no, eso fue aquella persona, porque aquel hombre, aquella mujer, esa eran gente especial. Bueno, la Biblia nos llama que somos una gente especial. Si hacemos las cosas que Dios nos manda, si nos mantenemos en el Espíritu, la Biblia dice que los que son guiados del Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Entonces los hijos de Dios, Dios tiene una guianza para sus hijos. Dios tiene al Espíritu Santo, que es el mismo Dios, que viene a nuestras vidas y nos lleva, nos invita, nos insta a cumplir la palabra del Señor, a orar, a pedir al Señor que nos revele. Y cuando oramos, bueno, ahí viene la respuesta. Cuando le decimos, Señor, ¿qué quieres que haga? Si usted no lo ha hecho, bueno, es momento, es tiempo de que ya lo haga, porque ya no queda mucho tiempo. Siempre en los servicios nos enfocamos en esto. Ya no queda mucho tiempo. El Señor está haciendo una obra rápida y el Señor está reuniendo a los suyos. Aquellos que no se quieren unir, bueno, ya eso será un lidiar de Dios con ellos. Ya vendrá, si son de Dios, bueno, ya vendrá Dios con mano fuerte. Ya vendrá Dios a lidiar más fuerte. Ya, como le hemos dicho en otras ocasiones, Dios empieza a apretar la tuerca. Una persona se pone rebelde, se pone duro a oír la voz de Dios, a obedecer a Dios, y Dios empieza a apretar la tuerca. Empieza a apretar la tuerca. Y si la persona se pone más duro, más aprieta la tuerca. Aún hemos visto testimonios de personas que aún en una cama tirado, ya en sus últimos suspiros, ya Dios lidiando con ellos, bueno, ya han reconocido que no hicieron lo que Dios les mandó, resistieron una orden de Dios. Y si una persona tiene el Espíritu Santo en su corazón y resiste una orden de Dios, bueno, contrista el espíritu, lo entristece y lo apaga. Entonces no queremos nada de eso, queremos siempre que el Espíritu Santo nos traiga o nos llame a reunirnos, así como Josué
llamó a las tribus de Israel, las llamó a reunirse. El Espíritu Santo está haciendo lo mismo hoy, porque Dios lo hizo allá en el tiempo de Josué, reunió a los que él deseaba reunir y lo logró, lo hizo y les habló. Entonces Dios está haciendo lo mismo en el día de hoy, porque es el mismo Dios, es el mismo Espíritu Santo, el Espíritu de Jehová que inspiraba a estos hombres, les ponía ese sentir, les daba órdenes. Ese Espíritu de Jehová es el mismo Espíritu Santo que está obrando en el día de hoy y está reuniendo a sus hijos. ¿Para qué? Para que le sirvan, para que, por eso es la palabra servicio, es para que le sirvan a Dios. Y si una persona quiere servirle a Dios, bueno, tiene que ser obediente, tiene que ser un adorador, tiene que ser, hacerlo. Si Dios le da una orden que le haga un favor a alguien, hacerlo como si fuera el mismo Señor que se lo estuviera haciendo, para que Dios se agrade, para que Dios se regocije. Dios no deja pasar eso por alto, no. Cuando usted hace algo por alguien, tal vez usted no reciba de una vez, porque usted no puede hacer las cosas o hacerle favor a alguien, a una persona, esperando que Dios le devuelva el doble, esperando que Dios se lo multiplique. No. Usted debe hacerlo de corazón, por amor a Dios. Así como Dios hizo por nosotros, que dio su vida, imagínense, derramó su sangre, dio la vida por nosotros, para que nosotros tuviéramos vida. Entonces nosotros, cuando hagamos algo por alguien, hagámoslo por ese mismo amor. Que el amor de Dios se refleje en nosotros. Que el amor de Dios esté en nosotros. Ese es lo que Dios quiere alcanzar. Eso es lo que Dios quiere forjar en nosotros. Quiere que nosotros nos unamos, nos reunamos como hermanos en la palabra, en Cristo. No que nos unamos en los hábitos, en los malos hábitos. No. Sino que nos reunamos en Cristo. Aquí dice la palabra: reunió Josué a todas las tribus de Israel en Siquén y llamó a los ancianos de Israel, llamó a los ministros. Los ministros están llamados por Dios a reunirse, a unirse, no a estarse señalando, no a estarse acusando, no a estar diciendo cosas, que este hizo aquello, que aquel hizo aquello. No, nada de eso. Dios no nos ha llamado para que nos estemos señalando uno a otro, ni para que nos estemos condenando, ni para que nosotros digamos quién es el que puede hacer algo y quién no. No, Dios no nos ha llamado a eso. Dios nos llamó a reunirnos, a unirnos. Reunirnos es volver a unirnos. Estábamos unidos y el diablo, que el Señor lo reprenda, metió la mano y hizo una división. Pero Dios no quiere eso. Dios no divide. El que divide es el diablo. Dios separa cuando hay que separar. Pero en este caso, Dios está reuniendo. ¿Reuniendo en qué? En Cristo, en la palabra. Entonces, como leímos, bueno, este relato de Josué era un discurso que José estaba dando allí. Tal vez él dijo muchas palabras que tal vez no entendió en ese momento, pero es que esas palabras eran para nosotros, por eso él no las logró entender, por eso él tal vez no las entendió, porque no eran para ese tiempo. En ese tiempo, bueno, era en lo natural. Ellos se reunían en lo natural y esto. Pero en este tiempo, ahora debemos llevarlo a lo sobrenatural, a lo espiritual, a las cosas fuera de lo común, porque eso es lo que hace Dios. Nosotros estamos esperando que Dios haga las cosas de una forma, como si nosotros pudiéramos darle órdenes a Dios. No podemos hacer eso. Nosotros solamente tenemos que someternos al Señor. Eso es lo que nos dice la Biblia, lo que nos enseña el Señor por medio de su escritura.
que nos sometamos a Dios y que resistamos al diablo, que vigilemos, que estemos alerta, a la expectativa, y que cuando venga el enemigo con sus insinuaciones, con sus dardos de fuego, con cosas, con tentaciones, nosotros discernamos eso. Para eso es el Espíritu Santo, para que discernamos y veamos y captemos que cuando es Dios y cuando no es. Porque hay esos dos espíritus que pueden hablarle a usted. Y si usted tiene ese don de discernimiento dado por el Espíritu Santo, y usted discierne si es Dios o no es Dios, entonces usted no se va a equivocar. Usted no va a caer en un error, no. Usted va a estar alerta. Usted va a entrar y va a ver la diferencia cuando es el enemigo y cuando es Dios. Entonces, cuando no concuerda con la enseñanza de Dios, con la revelación de Dios para nuestro tiempo, no concuerda con eso, entonces ese es el enemigo. Inmediatamente tenemos que captar eso. Pero en este tiempo, bueno, era en lo natural. Dios reunió a esas 12 tribus y Dios por medio de Josué, porque le dije que Josué, tipo del Espíritu Santo, bueno, los reunió para relatarle todas las cosas que sucedieron. Entonces, ¿qué es lo que quiere hacer Dios en este tiempo? Eso mismo, reunirnos para un servicio a Dios. Es de ahí donde proviene la palabra santo. Porque si una persona no obedece a Dios, entonces es un desobediente. A Dios no le agrada eso. A Dios no le agrada una persona desobediente. Así como nosotros mismos no nos agrada una persona desobediente, a Dios tampoco le agrada. Dios no está de acuerdo con eso. Dios aborrece eso. Dios aborrece el pecado, dice la Biblia, pero ama al pecador. Entonces, aquella persona que se está dejando guiar por él mismo, está en peligro de caer en una trampa del enemigo. Está en peligro de caer en una trampa. El que pone trampa, dice la Biblia, es el diablo. El que tiende lazo, dice la Biblia, es el diablo. Y un lazo es una trampa. Entonces, si usted cae en una trampa es porque usted no está vigilando. Usted no es por culpa de Dios, porque Dios nos advierte. Dios nos llama. Entonces, no, yo no voy a reunirme con esa persona porque él es y aquello y empiezan a señalar. No, nada de eso. Ya el Señor pagó por esos pecados. Si una persona aceptó que la sangre de Jesucristo lavó todos esos pecados y esa persona arregló todos sus asuntos, sea quien sea, entonces nosotros no somos quien para señalar a alguien. No estamos llamados a eso. Lo que les dije en la introducción. En la introducción, el Señor nos habló aquí de que nosotros estamos en este lugar es para hablar la palabra del Señor. Estamos es para las cosas buenas de Dios. Porque Dios no tiene cosas malas. No, las cosas malas las tiene el contrario, Satanás. Pero Dios quiere darnos cosas buenas. La Biblia dice que Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento. Entonces, como Dios quiere que nadie se pierda, entonces por eso nos enseña estas cosas, nos dice para qué tenemos que nosotros entregarnos a ese servicio a Dios. Entonces, en la Escritura, en el versículo 5, vamos a ir saltando por causa del tiempo. En el versículo 5 dice, y yo envié a Moisés y a Aarón y herí a Egipto conforme a lo que hice en medio de él, y después os saqué a vuestros padres de Egipto, y cuando llegaron al mar, los egipcios siguieron a vuestros padres hasta el mar Rojo con carros y caballería, y cuando ellos clamaron a Jehová, él puso oscuridad entre vosotros y los egipcios, e hizo venir sobre ellos el mar, el cual los cubrió, y vuestros ojos vieron lo que hice en Egipto. Después estuviste muchos días en el desierto. Entonces,
para que usted vea cómo el Señor, vamos a decirlo, entrenó a estos hombres. Pero estamos viendo el ejemplo de un servidor de Dios, de un ministro que es Moisés, el profeta Moisés, era un profeta, un hombre que había sido, usted lee la escritura en el libro de Éxodo, este hombre, bueno, había sido procesado de una forma, educado. Este hombre era un guerrero tremendo, que agarró un egipcio y lo mató con sus propias manos, imagínense. Entonces, era un hombre valeroso, un hombre capaz, capacitado, bueno, pero en las cosas humanas. Y Dios tuvo que procesarlo de una forma para llevarlo a la obediencia. Dios tardó 40 años en procesar a este hombre, pero lo llevó a la obediencia. Cuando él lo vio, le obedeció de una vez. Nosotros tal vez no tenemos tanto tiempo hoy en día. No tenemos 40 años para que Dios nos procese. Por eso es que Dios nos llama a la obediencia inmediatamente. Si Dios nos dice, deja eso, dejémoslo. Deja tus propios pensamientos, como también le dijo a Moisés cuando se le apareció ahí en la zarza. Era el Espíritu Santo, la columna de fuego allí en esa zarza. Un arbusto que estaba prendido en fuego, pero no se consumía. Y Moisés dijo, estaba asombrado, no sabía qué era eso. Dios se le apareció, tuvo esa experiencia personal con Dios. Es una experiencia que cada uno de nosotros estamos llamados a tener. Una experiencia personal con Dios. Y si tenemos una experiencia diaria, gloria a Dios por eso. Todo depende de lo que nosotros nos rindamos. Bueno, Dios se le apareció en esta zarza a Moisés, y cuando Moisés intentó acercarse, Dios lo llamó por su nombre y le dijo, Moisés, Moisés. Y él dijo, heme aquí, Señor. Quita las sandalias de tus pies. Dios lo estaba procesando para ponerlo al servicio. Dios nos está procesando hoy en día para también ponernos al servicio. ¿Qué le dijo Dios? Quita las sandalias de tus pies. Ahora vas a cambiar la forma de caminar. Ahora no vas a caminar por tu propia cuenta. Hoy en día es lo mismo con nosotros. Dios nos llama a que no caminemos por nuestra propia cuenta, a que no vamos a donde nosotros sintamos ir. No, si sentimos ir a algún sitio, eso tiene que ser confirmado por el Señor. Ese es el ministerio de los últimos tiempos, vamos a decirlo así. El evangelismo del tiempo del fin, guiados por el Espíritu Santo. Recibimos ese sentir de parte de Dios, el Espíritu Santo nos pone el sentir, pero tiene que haber una confirmación. Y hemos visto a Dios haciéndolo de esa manera. Hemos visto a Dios cómo confirma ese sentir. Vayan, dice Dios, yo soy contigo. Cuando Dios confirma, mire, no hay nada que pueda el enemigo atravesar para entorpecer el trabajo de Dios. No, a Dios no se le atraviesa nada. Cuando Dios se propone hacer algo, el que se le atraviese lo arrolla. Por eso siempre estamos hablando de esto, y por eso Dios habla de la obediencia. Porque cuando una persona, un desobediente, no hace lo que Dios le manda hacer, entonces se está atravesando en el camino de Dios. Y cuando una persona se atraviesa en el camino del Señor, Dios lo arrolla. Y si se niega a esa persona a prestarle el servicio a Dios, Dios lo quita y pone otro que sí quiera hacerlo. Hemos visto eso. Nuestros propios ojos naturales han visto esas cosas. Dios quita que esa persona, aquel desobediente, aquel que se niega, por la excusa que sea, porque la persona busca muchas excusas. Entonces, miren lo que pasó en este lugar. El Señor dice la Escritura que Dios lo sacó de Egipto. Egipto tipifica al mundo.
Dios nos sacó de Egipto. Dios nos sacó de la esclavitud del mundo. Estábamos esclavizados allá y no sabíamos. Esta gente estaban esclavizados. Más adelante usted sigue leyendo la Biblia, o usted lee más profundidad la Biblia. Usted se da cuenta que esta gente, cuando Dios los llevaba en la caminata, se querían devolver. Decían, me acuerdo cuando yo estaba en Egipto. Me acuerdo cuando comíamos esas ollas de sopa. Dios los estaba procesando. Dios los estaba limpiando. Dios estaba purgando sus pecados. Entonces, hoy en día, el creyente, aquel que ha aceptado al Señor, aquel que dice ser un servidor de Dios, porque un siervo es un sirviente, un servidor, un sirviente. Entonces, si Dios le diga que usted haga algo, está llamado a obedecer, está llamado a hacerlo. No va a poner excusa, porque a Dios no está obligado a aceptar sus excusas. Es más, Dios no está obligado ni siquiera a escucharlo a usted, a sus excusas, porque es algo fuera de contexto, fuera de la palabra. Pero cuando usted obedece la palabra, bueno, Dios se agrada de eso. Y cuando dice la Escritura que cuando Él los sacó de Egipto, entonces el enemigo los acorraló. Cuando el Señor los saca del mundo, de las tradiciones, de la condición del mundo, de los placeres momentáneos de pecado, de los vicios y distintas cosas, de la incredulidad, porque ese es el verdadero pecado, la incredulidad. Una persona que hace cosas contrarias a lo que Dios dice, lo hace porque no le cree a Dios. Podrá decir que es cristiano, que es creyente, que es esto y aquello, pero si no obedece a Dios, está por fuera de la noticia de Dios y no está agradando a Dios. Entonces, cuando decidimos servirle a Dios, cuando una persona dice, yo acepto al Señor Jesucristo como mi Salvador, como mi Señor, como mi Rey. Un rey tiene súbditos y los súbditos lo obedecen. Entonces nosotros somos súbditos de Dios. Si nos ponemos en las manos de Dios como súbditos, entonces Él dice, nos prueba. Él nos pone pruebas para que a ver si nosotros resistimos, a ver si nosotros aguantamos la prueba. Y cuando aguantamos la prueba, bueno, Dios se agrada de eso y nos llama hijo. Cuando Dios, mire, eso es algo muy tremendo. Cuando Dios le dice a usted personalmente y le dice, tú eres mi hijo. Eso no es cualquier cosa. Esa es una experiencia que Dios nos ha regalado, nos ha dado por gracia, por misericordia, porque nosotros no nos merecemos estas cosas. Nosotros por desobedientes, por llevarle la contraria a Dios, nos merecíamos era la muerte, pero el Señor murió en nuestro lugar. Nosotros andábamos en el mundo, ya Dios había pagado por eso, pero nosotros no sabíamos. Cuando llegó como dice la Biblia, llegado el tiempo del cumplimiento de la promesa, Dios hizo efectiva esa promesa en nosotros y dijo, ya yo pagué por tus pecados. Y cuando nosotros reconocemos eso, entonces Dios dice, eres libre. Es otra experiencia más, esa libertad que se siente cuando Dios le revela a usted en su corazón que usted es libre de todo pecado. Es como si le quitaran un peso de encima, porque el pecado es un peso. La Biblia lo llama el peso del pecado. Entonces ese peso lo cargamos aquí encima. Mientras Dios no nos haya libertado de eso. Pero cuando Dios nos liberta, por eso el Señor dijo en el libro de Lucas capítulo 4, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, para libertar a los cautivos. Y bueno, usted sigue leyendo allí. Entonces, esas buenas nuevas son buenas noticias. Es el Evangelio que está siendo predicado. Por eso el Señor dijo,
y será predicado este evangelio del reino. Este evangelio del reino es el que está escrito en la Biblia. El único evangelio de Jesucristo, la única verdad. Porque las personas pueden decir, no, que esto es verdad, que aquello es verdad. Hay una sola verdad. Y la verdad está en la Biblia. La verdad la tiene Dios. Entonces cuando Dios nos liberta de eso, mire, eso es la experiencia más tremenda que uno puede tener. Porque uno no está acostumbrado a esas experiencias y cuando uno recibe eso, mire, es una experiencia muy tremenda. Pero hay otras más grandes que Dios tiene para darnos. Solamente que nosotros tenemos que seguir dando pasos de servicio, pasos de obediencia. Y sigue diciendo la Biblia aquí, yo os introduje en la tierra de los amorreos que habitaban al otro lado del Jordán. O sea, Dios cumpliendo la promesa, Dios entrando, o sea, dando cumplimiento a cada promesa que le había dado. Él prometió que los iba a sacar de la tierra de Egipto con mano fuerte y brazo extendido. Entonces, ¿qué sucedió? Dios lo hizo. Dios envió a Moisés y a Aarón y ellos lo hicieron. Hicieron lo que Dios les mandó. Prestaron un servicio a Dios y Dios se agradó y Dios siguió cumpliendo promesas. Eso es lo que Dios está esperando por nosotros. Dios está esperando que nosotros volvamos a unirnos en Cristo, en la palabra. No que le prestemos atención al enemigo cuando nos quiera separar, cuando nos quiera dividir. No, tenemos que captar quién es ese que está dividiendo. Entonces, viene Dios y saca o empieza a cumplir la promesa, saca a la gente de Egipto, los lleva a tierra firme, los pasa por el mar, los bautiza en el mar, salen al otro lado, libre, el enemigo quedó neutralizado, era, vamos a decirlo, el ejército más poderoso del mundo en ese tiempo. Era la potencia mundial. Y Dios en un solo pestañeo los barrió. En un solo, vamos a decirlo así, en un solo soplido de su nariz, los barrió a todos. Entonces, no debemos nosotros estar atemorizados porque hay guerra, rumores de guerra. No, eso tiene que venir. Todas esas cosas tienen que venir. Hambre, pestilencia, todas esas cosas tienen que venir. Pero el Señor dijo una palabra en el libro de Mateo capítulo 24. Todavía no es el fin. ¿Cuándo es el fin? El Señor dijo, será predicado este evangelio del reino por testimonio a todas las naciones, entonces vendrá el fin. Solamente nosotros tenemos que ponernos en las manos del Señor para prestarle el servicio que Él quiere que le prestemos. Dios nos necesita para un propósito. Nos dice la Biblia que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Y los que conforme al propósito son llamados. De Dios primero hace el llamado con un propósito. Entonces usted que ha escuchado el llamado, tiene que rendirse en las manos del Señor y decirle al Señor, Señor, ¿qué quieres que haga? Y cuando usted le pregunte al Señor qué quiere que haga, prepárese porque el Señor le va a dar la respuesta, ¿sabe? Solamente que tiene que estar a la expectativa. No sabe por dónde le va a salir el Señor, porque Dios no ve las cosas como nosotros las vemos. Nosotros por causa del pecado vemos las cosas al contrario de como las ve Dios. Mucha gente dice, no, Dios, tenemos un Dios raro, porque hace las cosas al contrario, hace las cosas que nosotros las vemos al revés. Nosotros somos los que las vemos al revés, nosotros somos los raros por causa del pecado. El pecado nos volteó la cosa. El pecado nos volteó la vista, vamos a decirlo así. Ahora nosotros vemos las cosas al contrario de como las ve Dios. Pero Dios no. Dios sigue siendo el mismo. El mismo Dios que dijo sea la luz. El mismo Dios que dijo se parece la luz de las tinieblas. Que usted lo puede leer en el libro de Génesis capítulo 1. Ese mismo Dios
ese Dios perfecto que creó todas las cosas perfectas, como dice la Biblia, porque todas las cosas que fueron hechas por Dios, Dios lo hizo perfecto. Solamente que el pecado, la desobediencia, un mal servicio a Dios, trajo que eso se volteara, que eso se pervirtiera, se dañara. Y aún hoy en día eso sigue así. Pero nosotros estamos llamados por Dios a darle la vuelta a eso. Dios es el que lo va a hacer, pero nosotros tenemos que ser desobedientes, obedientes. Nosotros debemos ser obedientes a Dios. Y cuando venga el diablo con sus cosas, con sus tentaciones, no rechazarlo, resistirlo. Decirle al enemigo, estás descubierto, Satanás. Ya sé quién eres. Si Eva hubiese hecho eso allá en el huerto del Edén, nosotros no estaríamos en el problema que estamos hoy en día. Estamos atrapados aquí en esta carne mortal. Dios nos hizo perfectos. Dios hizo todas las cosas perfectas. Pero el hombre buscó muchas perversidades, dice la Biblia. Y entonces esas perversidades dañaron todas esas cosas. Esa desobediencia del hombre trajo toda esta calamidades que estamos sufriendo hoy en día. Pero Dios nos ha dado la promesa. Dice, Dios sigue relatando esto. Dios dice, yo iba delante de ustedes como poderoso gigante, defendiéndolo, peleando por ustedes. Pero ¿qué hicieron la gente? Se voltearon, la gente desobedecieron. Pero dice más adelante, vamos a saltar ahora al versículo 14. Ahora pues, dijo Josué allá, ahora pues, cuando se reunieron, cuando los llamó a la reunión, porque mientras hacía vamos a dramatizar esto, mientras hacía el llamado, mientras se reunían, bueno, él estaba esperando que se allegaran todas las tribus, fue llegando una, fue llegando la otra, llegaron dos después y después llegó el otro y así. Cuando se reunieron, cuando consumaron la obediencia que tenían que tener, cuando se reunieron, allí fue donde vino Josué, tipo del Espíritu Santo, como le dije hace unos momentos, allí fue donde les habló. Cuando nosotros, aquí, llevándolo a hoy en día, nos reunamos nuevamente y Dios está haciendo el llamado, Dios ya tiene tiempo, ya años, llamando a esa reunión. No una reunión, como les dije, política, por intereses, no, una reunión en Cristo. Una reunión política, bueno, hay muchas reuniones políticas en el mundo, por intereses, por conveniencia. Nosotros no, si nos vamos a reunir o cuando nos reunamos en Cristo, no va a ser por intereses personales, porque a mí me provocó, porque no. Es en obediencia al llamado al Señor, para el servicio al Dios, a nuestro Dios, para que cuando nosotros hagamos lo que Dios está esperando que hagamos, Dios se agrade de eso. Entonces dice la palabra del Señor, ahora pues, temed a Jehová. La primera orden que les dio el Espíritu Santo a esta gente, a las 12 tribus, el Espíritu Santo está dando la misma orden hoy en día. Teman a Dios, tengan temor de Dios. Una persona que tiene temor de Dios es obediente. Temor de Dios no es que le tienen miedo a Dios porque los puede matar. No. Dios no mata a nadie. La persona con su actitud se mata de la misma persona. Entonces, teman a Dios. Temor de Dios es piedad. Temor de Dios es sabiduría. La sabiduría de Dios en el hombre y en la mujer. Temor de Dios, piedad. ¿Qué es piedad? Ser como Dios. Mire a dónde nos está llevando el Señor. ¿A dónde quiere Dios llevar al pueblo, a sus hijos hoy en día?
para que las personas estén en condiciones, los hijos de Dios estén en condiciones para un servicio, no cualquier servicio. No, ya está pensando que es que, machetear un monte por allá, no, o algo así, un trabajo físico. No, allá fue un trabajo físico, aquí es un trabajo espiritual. Aquí tenemos que llevarlo a lo espiritual. La Biblia dice que los espirituales juzgan todas las cosas espiritualmente, pero el carnal no. El carnal juzga todas las cosas carnalmente. Entonces, estas cosas que sucedieron allá en el Antiguo Testamento, allá en el tiempo de Josué, ahora tenemos que llevarlo a lo espiritual. La primera orden, teman a Dios, tengan temor de Dios, aléjense del mal camino, dejen sus propios pensamientos, como les estaba diciendo de Moisés cuando se quería acercar a la zarza, que el Señor le dijo, quita la sandalia de tus pies. Quita de ti esos conceptos humanos. Borra esos pareceres tuyos, o como a ti te enseñaron, esas enseñanzas, elimínalas. Eso era lo que le estaba diciendo el Señor a Moisés. Entonces, teman a Dios. Y dice, y servirle con integridad y en verdad. Servirle es cumplir con sus deberes. Sírvanle. O sea, es el llamado de Dios hoy en día. Usted quiere servirle a Dios. Usted quiere prestarle servicio a Dios. Cualquier persona puede prestarle un servicio a Dios. No es necesario que sea un predicador. No. Un servicio a Dios, usted le puede prestar servicio a Dios de cualquier forma. Cuando usted le hace un favor a alguien, usted le está prestando un servicio a Dios. Cuando usted canta alabanza, usted le está prestando un servicio a Dios. Cuando usted adora a Dios, ora. Cualquier cosa espiritual que usted haga, medita la palabra, lee la Biblia, usted le está prestando un servicio a Dios para su propio beneficio. Imagínense, usted le está prestando el servicio a Dios y el beneficio es para usted. Porque Dios no necesita nada. Dios es espíritu, dice la Biblia. Entonces los que le sirven tienen que servirle en espíritu y en verdad. Como dice acá, en integridad y en verdad. Entonces, para servirle a Dios, como dice acá, versículo 14, ahora pues temed a Jehová y servidle. Usted le va a preguntar al Señor, Señor, ¿cuáles son mis deberes? Señor, ¿qué debo hacer? Señor, ¿qué tengo que hacer? Usted le va a preguntar a Dios y sin duda Dios le va a responder. Y cuando Dios le responda, usted está llamado por Dios a obedecer a ese mandato, a eso que Dios le reveló. Servirle con integridad y en verdad. O sea, completamente. En integridad es sin que no falte nada. Dice la Biblia, siempre viene esta escritura a mi mente. Me encanta esta escritura. Es mejor la obediencia que el sacrificio. Y prestar atención que el cebo de los carneros. De cuando Dios le hable, cuando Dios le diga qué es lo que debe hacer para cumplir con sus deberes, usted tiene que prestarle atención para que después no te pregunte, Señor, ¿qué fue lo que usted me dijo? No. Usted tiene que tener claro qué fue lo que el Señor le dijo. Todas las indicaciones de Dios. Así como aquel hombre que era un profeta que Dios nos mandó para Judá y le dijo, anda Judá, vas a maldecir el altar se va a rajar y tú no vas a comer, ni vas a beber agua, ni no te vas a devolver por el mismo camino por donde te fuiste. Le dio indicaciones. Así Dios está dando indicaciones hoy en día. Dios está dando indicaciones a aquellos que le quieren servir, a aquellos que le dicen, tú eres mi Señor.
El Señor es un amo. Señor, estoy a tu disposición. Manda, que yo obedezco. Como dijo también el profeta Samuel. Habla, Señor, que tu siervo oye. Estamos llamados por Dios a hacerlo en la misma forma como lo hicieron en aquel tiempo. Y dice, quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Porque usted puede poner cualquier cosa delante de Dios, pero Dios dice que no pongamos nada delante del primero Dios. Primero su obediencia a Dios, para que Dios lo pueda llamar a usted a un servicio, para que Dios le diga, ahora vas a hacer esto. Y si Dios le da una comisión pequeña, lo que sea, cualquier cosita que usted haga, hágalo. Con obediencia, con prontitud, de todo corazón, con amor. Y Dios se va a agradar y le va a dar algo más grande que hacer. Y dice, y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. O sea, usted tiene el libre albedrío dado por Dios, si va a escoger servirle a Dios o no. Dios va a respetar su decisión. Pero sin duda que nadie quiere desobedecer a Dios. Todos decimos, queremos obedecerle a Dios. Ah, bueno, prepárese pues entonces, para que empiece a servirle al Señor, como Dios dice, no como usted diga, como Dios dice. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, porque estamos en esta tierra, estamos en este planeta, y aquí lo que se ve es oscuridad espiritual, desobediencia, y todo el mundo haciendo lo que le provoque. Y entonces, pero nosotros estamos llamados a ser diferentes. Estamos llamados a obedecer a Dios. Que la gente nos van a mirar feo por eso, no nos debe importar. Con tal nos mire bien Dios, con tal se agrade Dios. Y ahí es donde dijo el profeta Josué, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Es una determinación que usted tiene que tomar. Y cuando usted tome esa determinación, tome esa decisión, bueno, prepárese, porque cuando usted le pregunte al Señor qué quieres que haga, el Señor le va a decir. Quiera Dios que usted en el día de hoy tome esa decisión, porque estamos llamados a tomar una decisión firme, consciente, pero también pronta, rápida, porque no queda mucho tiempo. No lo deje para mañana, no lo deje para después, porque no sabemos si hay un mañana. Entonces, como no sabemos, las decisiones para nuestro beneficio que debemos tomar hoy, debemos hacerlo hoy. No dejes para mañana lo que vas a hacer hoy. No dejes para luego, no pospongas la decisión que Dios te está llamando a tomar. Toma una decisión consciente por Dios o para Dios, para ponerte del lado de Dios, porque todos queremos ponernos del lado del ganador, y en este caso el ganador es uno, y ese es Dios. Hemos llegado al final de este servicio. Si usted ha tomado una decisión en el día de hoy de tomar esa frase que dijo Josué acá, inspirado por el Espíritu Santo, yo y mi casa serviremos a Jehová. O sea, yo le voy a servir al Señor. El servicio mío de aquí en adelante va a ser a Dios. Dios lo bendiga por eso. Vamos a orar para que el Señor acepte su afirmación en cuanto a Él. Dios le bendiga. Señor bendito, Padre Santo, en esta hora, Señor, estamos agradecidos, Señor, por tu palabra, por tus consejos, Señor, que nos has dado en el día de hoy, por la revelación de tu palabra, Señor, porque tú nos has aclarado, Señor, lo que tú quieres que nosotros hagamos todos los días, Señor, que nos entreguemos, Señor, de corazón, que te sirvamos, Señor, en integridad y en verdad, Señor, como dice tu palabra. Por eso te damos gracias, Señor, porque nosotros estamos dispuestos, Señor, en esta hora. Si alguno más, Señor, de los que están oyendo este servicio, Padre, está dispuesto también, Señor, recíbelo, Padre. Recibe su afirmación, Señor. Recibe su confesión, Padre. Dale una experiencia personal, Señor. Que esa persona, hombre, mujer, niño, anciano, lo que sea, Señor, pueda, Señor, tener su experiencia
y pueda testificar, Señor, de que tú eres el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. En el nombre del Señor Jesucristo, Señor, nos ponemos en tus manos para la gloria tuya, Señor. Bendito sea tu nombre, Señor. Gracias, Padre. Ponemos en tus manos también a las vidas, Señor, que estén oyendo este servicio, Señor, para que tú, Señor, hagas esa obra de redención, Señor, esa obra, ese llamado, Señor, en sus corazones, porque es la única forma, Señor. Tú eres el que puede hacerlo, Señor. Nosotros no podemos entrar al corazón de la persona, pero tú sí puedes, Señor. Gracias, Padre. En el nombre del Señor Jesucristo, los ponemos en tus manos. Amén. Amén. Gracias, Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Bueno, están invitados para mañana a otro servicio donde va a estar uno de mis hermanos hablando la palabra del Señor, trayendo a la obediencia a Cristo. Dios les bendiga. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición, de corrección y de fundamento espiritual para su vida. Estamos en el tiempo en que las águilas predestinadas de la hora, con la visión profética dada por el Espíritu, alzarán sus alas y su vista al cielo, esperando el cumplimiento de la promesa que el Señor ha dado en el tiempo final. La verdadera iglesia será una superiglesia, una superraza a medida que se acerca a Él. Ellos serán tan igual a Jesús que serán la misma manifestación de la palabra del Dios viviente. Es el tiempo de la unidad de Dios con su iglesia. Que el Señor les bendiga.